Muy buenas, la Fórmula 1 viaja en este caso a Abu Dhabi para la última carrera del año y como siempre vamos a hacer aquí en el canal un buen repaso a lo que es este circuito. Hoy viendo los datos, analizando la telemetría, mañana el pilotaje, cómo se hace cada una de sus curvas, las zonas clave del circuito y pasado mañana hablando sobre los reglajes. Así que hoy vamos a empezar con los datos y antes de empezar solamente aclararos que desde el año pasado el circuito cambió. Ya sabéis, y si no sabéis pues os lo cuento ahora, que todos los datos que yo recopilo aquí siempre después de antes de cada circuito, para hacer una buena previa, entender cómo se contextualiza este circuito respecto al resto y demás, siempre son de cosecha propia, los saco yo, luego los transformo, luego los saco, luego los represento y de esa manera podemos hacer el análisis, pero no me ha sido posible de ninguna manera contar con el circuito actualizado que tenemos desde el año pasado. Entonces, los datos son respecto al trazado anterior, pero vamos a ir marcando algunas cosas en cuanto a las diferencias, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un repaso como siempre, teniendo en cuenta que los datos que vais a ver en pantalla, ¿vale? Lo aclaro desde el principio, son los del Abu Dhabi anterior, ¿vale? Antes de 2021. Entonces lo que vamos a hacer es ver esos datos y os voy a decir, pues este dato es un poco más alto, ahora va a ser un poco más bajo, ha cambiado por esto, ha cambiado por lo otro, ¿vale? Sí, bueno, al final pues tenemos la previa que hacemos siempre. Ya digo, los datos van a bailar un poco, algunos más que otros, pero bueno, por lo menos podemos tener una buena previa como siempre. Así que nada, hecha la aclaración, como podéis ver, se supone que tenemos en la carrera 55 vueltas, pero ahora ha cambiado la longitud del circuito. En vez de 55 vueltas van a hacer 58, porque en vez de tener estos 5,5 kilómetros, un poquito más, ahora tenemos un poquito menos de 5,3. Entonces, como veis, son pequeñas modificaciones para que contextualicéis, pues sí que está en esa zona más o menos de la tabla, es decir, están esos circuitos que son más bien largos, un poquito por encima de la media, pero no de estos que son eternos, ¿no? Entonces las estrategias aquí no deberían ser locuras, es decir, hacer un undercut no te va a dar una ventaja brutal, pero tampoco es que vaya a pasar desapercibido, es decir, eso de entrar una vuelta antes en tu estrategia para aprovechar una vuelta más del neumático nuevo, ese tipo de cosas que se suelen hacer, ¿no? A nivel estratégico, pues aquí no deberían ser tan críticos, pero sí que te tienes que tener en cuenta, es decir, a lo mejor una vuelta tarde en tu estrategia no es crítico, pero como vayas a lo mejor 2-3 vueltas, entonces sí que puedes tener un problema grave. En cuanto a la distancia hasta la primera frenada desde la línea de meta, como veis, no son muchos metros, son 305, este dato sí que está bien porque esa zona no ha cambiado para nada. Entonces nada, simplemente tened en cuenta que es desde la meta hasta el primer punto de frenada. No son exactamente los metros desde la pole hasta el vértice de la curva y nada, pero sí que nos hace entender un poco más o menos lo larga que es la salida, ¿no? Es una de las salidas más, digamos que en el grupo de salidas cortas, justo de aquí hacia adelante podríamos considerarlo de salidas largas, pero en este caso no suele haber muchos cambios de posición en lo que es la salida. Lo veremos mejor mañana, pero como digo, no hay una recta muy larga hasta el primer vértice, entonces a partir de la curva 1 es cuando se suelen dar los adelantamientos, la curva 2, la curva 3 que son a fondo, luego la frenada para las siguientes, ahí sí que se suelen dar más adelantamientos, no tanto en la salida. Por lo tanto, mucho ojo, punto número 1 con la clasificación y punto número 2 con el hueco que se busca cada piloto en la primera curva. Estos gráficos que son los que os enseño siempre, aquí la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno, giro de volante, que es el panel básico del pilotaje, ¿no? Como yo lo llamo, pues aquí canta rápido lo corta que es la recta de meta, y que por supuesto hace que la salida no sea tan importante, ¿no? Fijaos en los poquitos metros que tenemos hasta este punto, que es cuando ya se suelta el acelerador, se empieza a frenar para la primera curva. Y como os decía, la zona crítica en salida no es tanto si ganas alguna posición en este pequeño tramo, sino qué hueco buscas en esta curva 1, porque a partir de ahí todo esto ya se va haciendo a fondo, como podéis ver con este gráfico del acelerador, y como se hace todo a fondo porque está el acelerador al 100, ahí es donde es importante buscar alguna posición. Luego además aquí tenemos una frenada mucho más fuerte ahora con las modificaciones del circuito, es decir, no tenemos una zona lenta como tenemos aquí, sino que va a ser una curva mucho más pronunciada, que la veremos mañana. Entonces, si tú no sales del todo bien, pero luego en esta primera curva encuentras un buen hueco, durante todos estos metros vas a poder luego conseguir una ventaja, incluso ganar varias posiciones. ¿Qué pasa con la curva? Pues antes teníamos 21, pero se han reducido hasta 16, es decir, nos hemos quitado 5 curvas, son bastante, ya digo, las entenderéis mejor mañana cuando analicemos el pilotaje, pero son bastantes curvas, o sea, 21 era de los que más curvas tenían, pero ahora con 16, pues bueno, está un poquito más cerca de la media. Y como antes teníamos 21 curvas y ahora tenemos 16, pues también se han reducido el número de frenadas. Antes teníamos 11, que son muchísimas, pero ahora ya no van a ser tantas, van a ser en torno a unas 9. Hay bastantes modificaciones en las curvas, algunas que eran de velocidad media-baja tienden a ser más de velocidad media, incluso un poquito más, pero bueno, en cuanto al tema de las frenadas, hay 9 frenadas en vez de las 11 que teníamos antes, pero en cuanto al número de frenadas fuertes, seguimos manteniendo exactamente las mismas. Hay 3 frenadas fuertes, que ya digo, mañana las entenderéis un poquito mejor, ahora echamos un vistazo a los gráficos de telemetría, pero sigue habiendo 3 frenadas fuertes, por lo tanto,
El porcentaje de vuelta frenando se ha reducido un poco porque nos hemos quitado varias zonas de enlazadas, entonces nos hemos quitado algunas frenadas, entonces evidentemente el porcentaje de vuelta que estamos frenando se ha reducido. Antes estábamos en torno a un 18 y ahora pues deberíamos estar a lo mejor en torno a un 15% de la vuelta, un 14%, por lo tanto sí que bajamos bastante este porcentaje porque las modificaciones del circuito se basaron en hacerlo más fluido. Por lo tanto sí que vamos a estar menos tiempo frenando. Y en cuanto a la temperatura de los frenos, ahora lo comprobamos con los gráficos de telemetría y tal, siguen o deberían seguir siendo de las más preocupantes. Si os fijáis, está la temperatura máxima más bien arriba en esta clasificación de todos los circuitos. Si comparamos, por supuesto, todas las temperaturas máximas de todos los circuitos, ahora comparamos la temperatura media de todos los circuitos, porque como veis siempre está ahí arriba, y la temperatura mínima también. Por lo tanto, no te va a preocupar tanto como en Singapur y demás, pero sí que es peligroso. Insisto, se ha reducido un poquito el número de frenadas y por tanto lo que nos preocupa, la temperatura de los frenos, pero sigue siendo algo a tener muy en cuenta. Ahora toca echar un vistazo a este gráfico, el rojo que tenemos aquí, que es el del freno. Antes teníamos esta frenada, ahora la mantenemos exactamente igual, y donde vienen los cambios es aquí. Tenemos una frenada fuerte seguida de otra más leve, que es esa horquilla hacia la izquierda. Ahora esta frenada se une con esta, por lo tanto va a ser más fuerte todavía. Y luego esta se sigue manteniendo, que es la otra frenada fuerte que tenemos en el trazado, y la siguiente también. Por lo tanto, como podéis ver, bueno, podemos considerar que estas tres son las frenadas más fuertes del circuito. La primera también es de dificultad media-alta, por lo tanto, todas estas las estamos manteniendo. Es verdad que esta ha reducido un poquito la exigencia de los frenos porque no se coge a tan baja velocidad, ahora se deja fluir un poquito más el coche, es la curva 9, que ya digo, la veremos más mañana, pero luego al final del trazado sí que podéis observar claramente cómo volvemos a tener muchos toques de freno y esto evita que se pueda refrigerar. Es verdad que ahora todo este tramo se ha hecho un poquito más fluido, por lo tanto quizá no haya que tocar el freno, quizá con soltar el acelerador, incluso aprovechar un poquito de freno motor reduciendo una marcha ya te sirva, pero no debería suponer grandes cambios. De hecho aquí podemos echar un vistazo a la temperatura de los frenos. Esta frenada la tenemos exactamente igual, luego aquí se va a refrigerar. Es verdad que durante un poquito más de tiempo, durante unos cuantos metros más, pero luego la frenada va a ser todavía más fuerte. Por lo tanto, aquí más o menos deberíamos alcanzar la misma temperatura o incluso ligeramente superior. La frenada la mantenemos exactamente igual, esta es muy parecida, un poquito menos, ya digo, porque la velocidad de la curva es ligeramente superior, pero más o menos igual. Y luego por aquí es muy similar, es decir, pues a lo mejor este pequeño pico aquí que veis hacia arriba, pues no lo tenemos porque ahora se puede hacer sin tocar el freno, pero realmente la influencia que tiene en cuanto al rendimiento de los frenos, en cuanto a la degradación, en cuanto a la refrigeración, todo eso debería ser muy similar a lo que hemos visto en los gráficos. En cuanto al giro de volante, que es otro de los aspectos que solemos analizar, si os fijáis, el giro máximo son de unos 173 grados, ¿vale? Que eso es sin ninguna duda en la horquilla que hemos visto, que antes era la curva número 7, ahora va a ser la curva número 5, y eso se debería mantener exactamente igual que el año pasado. Por lo tanto ya veis que no es de un circuito que tengamos una zona excesivamente revirada, porque es que además esa curva se deja fluir mucho el coche, hay algunos pilotos que la redondean mucho porque ni siquiera se suben al piano interior, entonces no es que sea una zona especialmente delicada, ¿no? Ya hablaremos de tema aerodinámico, de chasis, de suspensión y todo eso en el vídeo de los reglajes, pero así podéis iros haciendo una idea. En cuanto al giro absoluto medio, está en torno a 80 grados y no debería cambiar demasiado. Es verdad que en el último sector las curvas son un poquito más abiertas porque se han redondeado, es decir, el vértice ya no es tan no tiene un pico tan pronunciado, sino que es un poquito más redondeada, por lo tanto se puede fluir un poquito más, hay que girar un poquito menos el volante. Luego es verdad que se ha alargado mucho, la nueva curva 9 es enorme hacia la izquierda, ya tenemos enlazadas izquierda, derecha, izquierda de velocidad media, pero esto no debería suponer una gran diferencia, porque tened en cuenta que la curva 9 ahora es estar mucho tiempo con el volante bastante girado. Y antes era girar mucho a un lado, centrar, girar mucho al otro, centrar, girar mucho al otro. Por lo tanto, más o menos la media no debería modificarse mucho. Por lo tanto, ya veis que es uno de los circuitos en los que más se gira. Y es que el porcentaje que estamos con el volante totalmente recto es muy bajo, está en torno a un 49%. Debería mantenerse más o menos por ahí, ya digo. Quizá podría incluso descender un poco porque la curva 9 es más larga. Antes teníamos pequeño tramo recto y luego girábamos al otro lado, pero prácticamente nada. Entonces este porcentaje sí que debería ser calcado. Por lo tanto, ya nos está demostrando que sigue siendo un circuito muy equilibrado. Con el volante girado realmente, si os fijáis en este gráfico de abajo, solo vamos en esta recta que es la más importante del circuito y luego la que sigue a continuación. Luego en el resto de la vuelta estamos constantemente jugando un lado y otro. Es verdad que hay pequeños tramos entre las curvas que sí que nos da tiempo justo a centrar el volante, pero sin duda ese porcentaje que hemos visto que era medio, si lo comparábamos con el resto de circuitos, es por culpa de esta recta enorme que es donde se van a concentrar seguramente casi todos los adelantamientos, lo veremos mañana, y en esta que habitualmente también se dan algunos, sobre todo porque si no has conseguido adelantar aquí, te has acercado mucho, probablemente consigas adelantar aquí. Entonces, como veis, no es que tengamos un circuito muy equilibrado en el sentido de
estar todas las zonas de recta repartidas, sino que se concentra aquí, una chicane, y aquí el resto es constantemente girar un lado y otro. Y en cuanto al acelerador, la velocidad máxima, todo esto, si os fijáis, estamos en torno a un 10% de la vuelta en octava marcha, en el rango más alto de velocidad de un Fórmula 1. No es un porcentaje excesivamente alto, que yo creo que cuando pensamos en esas dos rectas tan largas, pues pensaremos que íbamos a estar mucho tiempo y tal, pero no es así por justo lo que acabamos de ver, que el resto del circuito está dominado por curvas a un lado y otro de velocidad media, entonces eso hace que evidentemente no podamos llegar a engranar la octava marcha. Así que, como veis, no es un circuito de velocidad punta o que la velocidad punta sea muy importante, como puede ser el circuito de Monza en Italia, Spa-Francorchamps en Bélgica, ni mucho menos. Es más bien un circuito de curvas, solo que hay dos rectas que son importantes. Porcentaje de vuelta acelerando a fondo, pues en torno a un 69%, y esto debería mantenerse, ¿vale? Es verdad que podemos dar gas a fondo un poquito antes ahora en la salida de las curvas del sector 3, en esas 3 o 4 curvas, pero prácticamente inapreciable. Por lo tanto, este 69-70% de porcentaje de vuelta en el que estamos acelerando a fondo se debería mantener. Y si os fijáis, es de los más bajos de todo el calendario, aun teniendo esas dos rectas tan eternas, pues es de los más bajos, tan solo por delante del circuito de Zandvoort, famoso por ser muy revirado a un lado y otro, Hungría, Singapur y Mónaco, ¿no? Que son como los grandes siempre circuitos de curvas a un lado de otro, lo más revirado, lo de más carga aerodinámica. Entonces, para que veáis realmente dónde se coloca este circuito si lo comparamos con el resto. Y la velocidad media, pues también es de las más bajas. Ahora debería subir bastante, este valor sí que debería notarse mucho, pero seguiría estando en el grupo ese de los bajos. O sea, no nos vamos a poner de repente a competir con el circuito de Silverstone o algo de eso. Pues a lo mejor está incluso a nivel de Estados Unidos, que lo veis ahí un poquito por encima, quizá a nivel de España más o menos, pero no va a crecer mucho más. Por lo tanto, sí que ahora la velocidad media es un poco mayor, pero sigue siendo de los circuitos más lentos, ya digo, a pesar de esas dos rectas, ¿no? Que es como siempre lo que se nos viene a la cabeza, pero tened en cuenta que el resto del circuito pues es muy revirado. Así que nada, los que queréis aprender más de Fórmula 1, de telemetría, de reglajes, de pilotaje, de estrategias de carrera, de fotografía, de ilustraciones, de todo lo que se os ocurra que tenga que ver con las carreras, tanto reales como virtuales, echadle un vistazo a Level Up Academy, que ya sabéis que es tarifa plana, no tenéis que pagar nada más por nada, podéis estar el tiempo que queráis suscrito, un mes, 7, 9, los que necesitéis. Por lo tanto, al final el precio lo vais a decidir vosotros de alguna manera. Y nada, espero que le echéis un vistazo, que ahí tenemos, como digo, tarifa plana de curso para que aprendáis, para que accedáis a las descargas, a los certificados, al soporte para las dudas, a todo lo que tenemos por ahí, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado a entender el contexto de este circuito y sobre todo cómo se modificó respecto al que teníamos en 2020, que se modificó en 2021, y nos vemos mañana hablando de las zonas clave y del pilotaje en este circuito de Yas Marina.